El gerente general se aclaró la garganta, anunciando mi ascenso a líder regional. Dan Pritchard, apoyado en la puerta, rió entre dientes. Líder regional, el pequeño Jed, dijo arrastrando las palabras, recorriendo la sala con la mirada. El calor se desvaneció, reemplazado por un silencio sofocante. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi nueva autoridad ya estaba socavada. Dan simplemente sonrió. La grabadora en miniatura se sentía fría y metálica contra mi palma. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, un objeto extraño en una vida que, hasta hacía poco, había sido completamente predecible. Me sentía como si me estuviera preparando para una obra de teatro de la que no sabía el texto, un extraño en mi propia piel, en mi propia casa. Mi vida antes de esto, antes del desorden, como lo llame, había sido decente. Había forjado una buena carrera en ventas regionales y ascendido en Miller Steel. Audrey y yo teníamos una bonita casa en la zona norte de la ciudad, un césped impecable y 2 coches en la entrada. Era el tipo de vida estable del medio oeste que la gente envidiaba, no una que uno esperaría que implicara un dispositivo oculto en la ropa. Entro en mi oficina una semana después, sin avisar, como siempre, como si fuera el dueño del lugar. Dan Pritchard. Incluso después de 20 años, su arrogancia no había desaparecido. La llevaba consigo como una segunda piel, un brillo dorado sobre sus hombros. El aroma de una colonia cara, amaderada y acre, lo precedía. Se detuvo en la puerta, con una amplia e inquietante sonrisa y fija en su rostro, recorriendo mi oficina con la mirada. Las fotografías enmarcadas de Audrey y mías en mi aparador, mi placa de vendedor del año, las ordenadas pilas de papeles en mi escritorio. Lo asimiló todo lentamente. Vaya, dijo arrastrando las palabras, alejándose del marco de la puerta. Se movía con la gracia despreocupada de quien nunca ha pasado por un momento incómodo. Llevaba un traje a medida, más oscuro que el mío, con una corbata de seda que debía de costar más que mi compra semanal. Dan Pritchard, el chico de oro, y yo, Jedediah Miller, seguía siendo el extraño Jed, el chico que leía demasiado, el reservado. La dinámica era tan clara y nítida como en el campo de fútbol americano del instituto, donde él era el mariscal de campo estrella y yo, bueno, solo Jed. Se detuvo frente a mi escritorio y cogió la pequeña placa que guardaba Ali. Jedediah Miller, director regional. Su pulgar recorrió las letras en relieve. Jedediah Miller, reflexionó con una sonrisa burlona en los labios. Levanto la vista y me miro a los ojos. Aunque para mí sigo siendo extraño Jed. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero me impactaron con el familiar peso de un puño. Sentí la vieja ira hormiguear en la nuca, una quemazón familiar. La reprimí concentrándome en la gruesa pila de papeles sobre mi escritorio, el contrato preliminar de Industrias Pritchard. Una cuenta importante, cientos de miles de dólares en acero. Diane, logré decir con voz neutra y profesional, ¿qué puedo hacer por ti? Volvió a dejar la placa, no del todo recta. Solo pasaba por aquí. Hoy que te iba bien, Jed, líder regional, impresionante, para alguien como tú. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en el borde de mi escritorio, invadiendo mi espacio. Sus ojos, del mismo azul penetrante que recordaba, parecían atravesarme. Industrias Pritchard, ya sabes, últimamente estamos haciendo bastante por nuestra cuenta, diversificándonos, acero, construcción, tecnología, lo que sea. El dinero no para de acumularse. Se rió una risa corta y seca, a veces es casi un problema. Toda esa riqueza, asentí agarrando los reposabrazos de mi silla. Escuché que tenías algunos proyectos. Por eso preparé esta propuesta para tus próximas construcciones. Señale el contrato. Miller Steel siempre ha sido confiable. Producto de calidad, entrega puntual. Te encogió el contrato, hoyándolo distraídamente, sin leerlo realmente. Claro, Miller Steel, buena reputación, supongo. Cerro la carpeta y la dejo. Mira, Jed, los negocios son los negocios. Pero estaba pensando, mi esposa, Melanie, es nueva en la zona. Le encantaría conocer a algunos de mis viejos amigos del colegio. Deberíamos cenar, reunir a las esposas. Tengo curiosidad por la mujer que logró domar al viejo extraño Jed. Su sonrisa se ensanchó, mostrando un destello de dientes blancos. ¿Qué dices? El sábado por la noche. La invitación parecía una trampa, cuidadosamente preparada. Se me encogió el estómago. Quería negarme, decirle que estaba ocupada, que tenía otros planes, pero el contrato seguía ahí, un argumento silencioso y de peso.
Este acuerdo podría asegurar una bonificación significativa, asegurar que mi departamento cumpliera sus objetivos trimestrales. Era demasiado importante para ignorarlo. El sábado por la noche, repetí con un sabor a ceniza en las palabras. De acuerdo, Dean, allí estaremos. Esa noche, mientras comíamos pastel de carne y puré de papas, le dije a Audrey: Dean Pritchard pasó por la oficina hoy. Quiere que cenemos con él y su esposa el sábado. Audrey se iluminó con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Dean Pritchard, del instituto. Ay, Jed, tenemos que conocerlo. Quiero conocer a la leyenda que conoció al pequeño Jed. ¿Cómo es ahora? Sigue siendo aquel tipo grande y popular. Su entusiasmo era como un peso de plomo en el estómago. Ella no conocía a Dean no como yo. Solo veía la novedad, la curiosidad de un pasado revivido. Dudé una clara premonición se apoderó de mí, fría y pesada, pero las palabras salieron. Sugirió Bob Lees, dije con voz tranquila. A las 7. Llevábamos sentados casi 20 minutos cuando Dean finalmente entró en Bob Lees, llenando el espacio con su presencia. Nos vio de inmediato y nos saludó con la mano con indiferencia. Melanie, su esposa, lo seguía unos pasos con una sonrisa amable y breve. Dean ofreció una disculpa rápida y ensayada mientras acercaba una silla a Melanie. Lo siento, amigos, la llamada de un cliente se alargó. Ya saben cómo son las exigencias de un imperio en crecimiento. Me guiñó un ojo, como si compartiera una broma privada con todo el restaurante. Me puse de pie señalando a Audrey. Dean, ella es mi esposa, Audrey. Audrey, él es Dean Pritchard del instituto, y su esposa Melanie. La mirada de Dean, que al entrar mostraba una indiferencia casual, cambió de dirección al mirar a Audrey. No era abiertamente lasciva, pero era una mirada calculadora y evaluadora que me revolvió el estómago. Era depredadora como un halcón que avista algo a lo lejos. Dio un paso adelante. Tomó la mano de Audrey y la sostuvo. Un poco demasiado tiempo. Su pulgar rozó el dorso de su mano. Un gesto que me resultó familiar y totalmente fuera de lugar para un primer encuentro. Audrey, ajena a la sutil invasión. Río, un sonido ligero y genuino que siempre tranquilizaba a la gente. No retiró la mano de inmediato, sino que permitió el contacto prolongado. Es un placer conocerte por fin, Dean. Jed me ha hablado muchísimo de ti. La sonrisa de Dean se ensanchó, un destello de dientes blancos, y reconocí la expresión. Era la misma que usaba antes de soltar un comentario mordaz disfrazado de cumplido. Oh, seguro que sí, dijo Dean arrastrando las palabras, soltándole la mano por fin. Se acomodó en su asiento, reclinándose con aire de mando absoluto. Jed era mi proyecto favorito en la universidad. Me mantenía alerta. Su mirada se dirigió a mí, un desafío silencioso. Durante la siguiente hora, mientras comíamos ensaladas César y palitos de pan, Dean entretuvo a Audrey con historias de mi infancia. Lo convirtió en una actuación, tejiendo una narrativa donde yo era el compañero torpe y él el amigo encantador y paciente que intentaba guiarme. Empezó con aquella vez en 5º grado, cuando comí demasiado algodón de azúcar en la feria del condado y vomité sobre las petunias premiadas de la Sra. Henderson. Audrey rió, tapándose la boca con la mano, mirándome con una mezcla de diversión y cariño. Luego vino el infame incidente de Moby Dick, en la clase de inglés de secundaria, donde confundí la balena con un pez grande e inidentificable y escribí un ensayo entero sobre la criatura equivocada. Dean lo relató con un toque dramático, enfatizando mi expresión seria y desconcertada. Audrey se inclinó hacia adelante, completamente cautivada, y su risa resonó levemente en el restaurante. Vi la nueva diversión en sus ojos, una especie de cariño paternalista que me puso los pelos de punta. No estaba oyendo hablar de su marido. Era un personaje, una caricatura. Pasó a la vez que intenté invitar a Shelley Johnson al baile de bienvenida en 10º grado, solo para tartamudear tanto que escupió leche por la nariz. Pobre Jed, dijo Dean, negando con la cabeza con fingida compasión, de verdad que se lo tomó con ganas, verdad, siempre tan serio en todo. Se presentó como el amigo servicial que luego intervino para suavizar las cosas, sin mencionar en ningún momento que había sido él quien me retó a acercarme a ella, sabiendo perfectamente que lo arruinaría. Omitió cada ejemplo de sus crueldades deliberadas, los empullones en el pasillo, las burlas susurradas, la forma tan cuidadosa en que orquestó mis humillaciones públicas para su propio entretenimiento. En su versión, era el compañero leal,
el compañero comprensivo. Audrey se reía de verdad con cada historia, volviéndose hacia mí después de cada una, con los ojos brillantes. Jed, qué pequeño bobo, ¿por qué nunca me contaste estas cosas? Intenté intervenir, para animar el ambiente, para desviar la conversación de mi humillación pública. Bueno, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, Aud. Los niños son niños, ya sabes. Dia me interrumpió con un gesto despectivo de la mano. Vamos, Jed, no fue traumático. Solo niños siendo niños, sigues siendo demasiado sensible, siempre lo fuiste. No aguantas una broma, ¿verdad? El comentario con una sonrisa. Fue una indirecta sutil, cuidadosamente colocada. Insinuaba que yo era demasiado dramático, frágil, incapaz de manejar los altibajos de la vida. Era un tema que él había perfeccionado hace años. Audrey, percibiendo quizás un atisbo de mi incomodidad, intento intervenir. Bueno, Melanie, Dean mencionó que eres nueva en la zona. ¿Qué te parece Ohio hasta ahora? Pero Dean lo retomó con naturalidad. A Melanie le encanta. Pero hablemos de Jed. ¿Recuerdas aquella vez que hizo la audición para la obra escolar, Nuestro Pueblo? Y se olvidó todos sus diálogos. Tuvo que esconderse entre bastidores, rojo como un tomate. Rió entre dientes, alzando su copa. Por los viejos tiempos, Jed, y por el perdurable espíritu de, digamos, superación personal, me senté allí sintiéndome profesionalmente diseccionado, con mi pasado al descubierto y retorcido, presentado como una serie de fracasos adorables. Para Audrey me estaban reduciendo a un perdedor adorable, una figura inofensiva y torpe de un pasado lejano, en lugar del hombre capaz y respetado en el que me había convertido. La cena por fin terminó, una cena lenta y prolongada que me dejó agotado. Mientras esperábamos nuestros abrigos junto al mostrador, Dean me dio una palmadita en el hombro, un gesto firme, casi paternal. «Qué gusto verte, Jed». «Viejos tiempos, ¿eh?» Su apretón de manos fue rápido, profesional, como si ya hubiera seguido adelante. Entonces se volvió hacia Audrey. De nuevo le tomó la mano. Esta vez no solo la sujetó. Pareció acunarla con los dedos deteniéndose en su palma. Su mirada era directa, firme. «Audrey», dijo, bajando un poco la voz, «fue un verdadero placer conocerte. Eres aún más encantadora de lo que Jed me había descrito». Audrey se sonrojó, un leve rubor le subió a las mejillas y le ofreció una sonrisa suave, casi tímida. «Ay, Dean, eres demasiado amable». Los observé con un nudo en el estómago. Fue rápido, un segundo fugaz, pero lo vi. Algo sutil, inquietante, se transmitió entre ellos. Un reconocimiento, una chispa de conexión que parecía completamente fuera de lugar, casi ilícita. Era el mismo cambio que había visto en el instituto, la forma en que las chicas se fijaban en Dean, la forma en que ajustaban su postura inconscientemente. El aire a su alrededor pareció espesarse, una corriente momentánea y compartida que nos excluía a Melanie y a mí. Luego, con la misma rapidez, desapareció, absorbida por la sonrisa despreocupada de Dean y las despedidas educadas. Más tarde esa noche, la casa quedó en silencio. El único sonido era el suave susurro de las páginas mientras Audrey leía en la cama. Me acosté a su lado mirando al techo, mientras la inquietante escena se repetía en mi mente. Podía sentir su presencia, pero era distante, como si estuviera a kilómetros de distancia, absorta en sus pensamientos. Su habitual zumbido vespertino, un sonido suave y contento, había desaparecido. Bueno, empecé rompiendo el silencio con la voz más alta de lo que pretendía. ¿Qué te pareció, Dean? Audrey no levantó la vista de su libro, una novela gruesa de un autor británico que admiraba. Su dedo recorrió las palabras de la página. Era interesante. Su voz era vaga, evasiva. ¿Interesante en qué sentido? Insistí, intentando mantener un tono ligero. Suspiro, un suspiro breve, casi imperceptible, y finalmente bajó el libro a su regazo. Me miró entonces pensativa. Es carismático, Jed. Tiene mucha confianza. Hizo una pausa y añadió, y cuenta una buena historia. Una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en sus labios, una diversión discreta que me puso los pelos de punta. «No ha cambiado», dije con un tono más cortante del que pretendía. «Sigue siendo el mismo showman, criticando a la gente para su propio entretenimiento. Siempre fue así». Audrey frunció el ceño ligeramente y su mirada se suavizó. «Ay, Jed, no seas tonto. La gente madura. Estás dejando que tu pasado influya en tu opinión de él. Siempre fuiste un poco dramático con las cosas del instituto». Extendió la mano y me dio una palmadita en el brazo, un gesto que me pareció más desdenoso que reconfortante.
Me pareció encantador y Melanie era encantadora. Me alegro de que fuéramos. Quería discutir, explicarle los matices de la crueldad de Diane, su forma de actuar, que no se trataba solo de niños siendo niños. Quería decirle que su encanto era un arma, que su confianza era un escudo para algo más oscuro. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Audrey ya había cogido su libro, recorriendo la página con la mirada, cerrando así la conversación. El suave susurro de las páginas llenó de nuevo el silencio, una silenciosa barrera entre nosotros. Durante las siguientes semanas intenté ignorar la persistente inquietud que me corroía. Me sumergí en el trabajo, concentrándome en los detalles del contrato de acero con Pritchard Industries. Las cifras, la logística, los plazos, todo era sólido y predecible. Me decía que le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas, que Diane era solo un viaje al pasado, un breve y molesto desvío. La rutina de Audrey seguía siendo la misma. Café por la mañana, trabajo, tardes leyendo o viendo una serie tranquila. Nada había cambiado visiblemente. Sin embargo, se había producido un cambio sutil, un leve eco de esa corriente inquietante que había presenciado entre ellos. Permanecía apenas inalcanzable, una sombra en los límites de mi visión periférica. Era una tranquila mañana de sábado, de esas que solíamos apreciar. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, un aroma reconfortante que siempre anunciaba el comienzo de un fin de semana relajado. Yo estaba en la encimera, echando café molido en el filtro, mientras Audrey estaba arriba, con el tenue sonido de la ducha como fondo constante. La luz de la mañana era suave y se filtraba por la ventana de la cocina, resaltando las motas de polvo que bailaban en el aire. Entonces el teléfono de Audrey, que había dejado junto a su taza de té a medio terminar, vibró. Una leve vibración contra la encimera de granito. Lo miré no por curiosidad, sino por costumbre. La pantalla se iluminó mostrando una vista previa del mensaje. Mi sangre se convirtió en hielo. Dos cosas saltaron a la vista, crudas y brutales contra el texto blanco. Diane 450 inches y nos vemos esta noche. Mis manos, que momentos antes habían estado firmes, empezaron a temblar, emitiendo un leve sonido metálico a través de la cafetera. Respiré con dificultad. Diane, nos vemos esta noche. Mi mente, normalmente ordenada, se quedó en blanco y luego se aceleró, incapaz de formar pensamientos coherentes. Lo supe al instante. El frío temor que había sido una sutil corriente subyacente durante semanas ahora me recorría como un veneno físico, aferrándome el pecho, haciendo que el suelo firme bajo mis pies se sintiera como arenas movedizas. La cocina familiar con sus electrodomésticos impecables y fotos familiares, de repente me pareció ajena, hostil. Cogí el teléfono. Lo sentía pesado, un peso frío en mi mano temblorosa. Mi pulgar, guiado por una terrible compulsión, presionó la pantalla. Apareció el mensaje completo. Decano Pritchard, ¿seguimos reunidos esta noche como estaba previsto? ¡Qué ganas! Las palabras parecieron quemarse en mi retina. No puedo esperar. Una profunda sensación de malestar me invadió. Una comprensión desgarradora de que todo lo que había creído cierto, todo en lo que había confiado, era una mentira. El aire se sentía enrarecido, sofocante. Me costaba respirar. Mis pulmones se negaban a cooperar. Mi mundo predecible y cuidadosamente construido, se estaba haciendo añicos. Mi pulgar, aún tembloroso, se desplazó hacia arriba. Encontré mensajes anteriores, una progresión aterradora. Al principio, eran vagos, incluso inocentes. Me alegra volver a conectar. Espero que hayas tenido un buen día. Luego cambiaron, sutiles, insidiosos. Decano Pritchard, ya te extrañé, la cena estuvo deliciosa. Decano Pritchard, estoy pensando en ti, Audrey. Avísame si necesitas algo. Decano Pritchard, no puedo esperar al sábado. Estoy contando las horas. Las fechas de los mensajes abarcaban las últimas semanas. Una lenta y deliberada erosión de la confianza ocurriendo justo delante de mis narices. Cada mensaje era un nuevo corte, una confirmación de la traición. Sentía una profunda sensación de violación, una náusea en lo más profundo de mi ser. No era solo la deslealtad de Audrey, era la malicia calculada de Diane, su objetivo específico, su infiltración silenciosa. No fue un error repentino, fue una emboscada planificada y deliberada. Justo entonces, la ducha de arriba se detuvo. Unos segundos después, oí el leve sonido de pasos en el relano.
Audrey tarareaba una melodía suave, ajena a todo, bajando las escaleras. El corazón me latía con fuerza, el instinto me dominó. Con una oleada de adrenalina, dejé el teléfono sobre la encimera, justo donde había estado, con la pantalla apagada. Le di la espalda, forzando mis manos temblorosas al agarrarse al borde de la encimera. Fingí no ver nada, no saber nada, con la mente dando vueltas, intentando desesperadamente procesar lo improcesable. Entró en la cocina, envuelta en una toalla suave, con el pelo húmedo. «Buenos días, dormilona», digo con voz alegre. El café huele de maravilla. Me giré, forzando mi rostro a recuperar algo de normalidad. Sentía las comisuras de los labios rígidas, estiradas en una sonrisa forzada y antinatural. «Buenos días, Aud», logré decir con las palabras atoradas en la garganta. «Una buena ducha». «Maravilloso», respondió, tomando su taza. «Cálido y largo». Sonrió, una sonrisa despreocupada y relajada que fue como un puñetazo en el estómago. El silencio en la casa, antes reconfortante, se volvió ensordecedor, lleno de verdades no dichas, con el peso del secreto aplastándome. Los días siguientes fueron un borrón, una realidad extraña y distorsionada por la que me movía en la niebla. Mis sentidos, antes embotados por la rutina, se volvieron hiperalerta, agudizados por un terrible propósito. Observaba a Audrey con una intensidad distante. Cada gesto, cada palabra, cada cambio en su rutina, ahora una posible pista. Nuestro hogar, que siempre había sido un santuario, se transformó en una zona de vigilancia. Empezaron a aflorar cambios sutiles, como la maleza que se abre paso entre el pavimento agrietado. Había un nuevo perfume, algo floral y dulce, distinto del familiar aroma a lavanda que solía preferir. Se le pegaba a la ropa, un aroma tenue y persistente que reconocí, aunque no podía ubicarlo. Las noches largas se hicieron más frecuentes. Ella las justificaba, noche de chicas, trabajando hasta tarde en un proyecto de voluntariado. Melanie y yo tomamos un café y luego seguimos hablando. Sus explicaciones eran vagas, superficiales, como tela estirada. Llegaba a casa, siempre después de que yo ya me acostara, el leve clic de la puerta a las 23:37, luego el suave susurro de ella preparándose para dormir. Yo me quedaba despierto, escuchando, fingiendo dormir, con las preguntas que mandóme la mente. Para colmo de males, el contrato de acero con Pritchard Industries seguía adelante. Mis interacciones profesionales con Dean eran una retorcida pantomima de cordialidad. Hablábamos de tonelaje, plazos de entrega y condiciones de pago, todo ello sabiendo lo que hacía a mis espaldas. Era la viva imagen de un cliente afable y exigente, ajeno al terremoto interno que destrozaba mi mundo. Asentía, le daba respuestas concisas, le estrechaba la mano, todo mientras se me revolvía el estómago y una furia fría me hervía bajo la piel. Mi mundo interior se desmoronaba, un colapso lento y agonizante. Empecé a reconstruir cronologías, como un detective trabajando en un caso sin resolver. La noche de Audrey en la biblioteca, un martes, coincidió con el momento en que Dean había mencionado estar atrapado en la ciudad por una reunión inesperada. Su fin de semana de compras con Melanie. Tenía demasiadas horas sin contabilizar, demasiados detalles vagos. Comprobaba mis coartadas, en silencio, con la poca información que tenía. Las discrepancias se acumulaban, pequeñas e inquietantes lagunas en sus historias que ahora gritaban traición. Mi propio hogar se volvió extraño. Recorrí sus habitaciones familiares, toqué sus objetos familiares, pero me sentí como un extraño, un huésped indeseable. Era un detective en mi propia vida, reuniendo meticulosamente pruebas contra la mujer que había jurado amar. Era una existencia solitaria y aislada. La idea de confrontar a Audrey me atormentaba. Las palabras, las acusaciones, se formaban en mi cabeza, agudas y amargas, pero entonces un miedo más gélido se apoderó de mí, su negación, sus lágrimas, su habilidad para hacerme cuestionar mi cordura, para volver mis sospechas contra mí. ¿Te estás imaginando? Jed decía. Estás dejando que tus viejos problemas con Dean te dominen. Podía mentir y yo lo sabía. Y sin pruebas irrefutables, me dejaría a la deriva, acusado de paranoia, con el juicio nublado. Necesitaba algo sólido, algo innegable, algo inmutable. Era un camino que sabía que no debía recorrer, pero a veces uno se ve acorralado y toma decisiones que nunca pensó tomar. Cuidado hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Una noche tarde, después de que Audrey se durmiera,
Me senté frente a mi portátil. La luz de la pantalla me iluminó la cara en la oscuridad del estudio. Investigué. Pequeña grabadora de voz digital. Dispositivos de escucha encubiertos. Los resultados me mostraron docenas de opciones. Me decidí por una, tan pequeña que cabía en la palma de la mano, con batería de larga duración y un micrófono sensible. La pedí. La transacción me pareció ilícita, vergonzosa. Luego 2 días después, en un paquete sin marcar. Justifiqué mis acciones, diciéndome que no se trataba de venganza, se trataba de cordura, se trataba de saber la verdad, fuera la que fuera, para mi futuro, para nuestro futuro, si aún lo hubiera. La noche antes de la importante firma del contrato, regresé a mi oficina después de que todos se hubieran ido. El edificio estaba oscuro y silencioso, salvo por el zumbido del sistema de ventilación. Fui directamente a la sala de conferencias principal, la reservada para reuniones ejecutivas. La gran mesa de caoba dominaba el espacio. Con un movimiento preciso y metódico, me arrodillé y saqué un pequeño imán del bolsillo. Encontré un lugar discreto debajo de la mesa, cerca de donde estaría la silla de Dean, y meticulosamente coloqué la pequeña grabadora en su lugar. Apenas era visible, camuflada por la madera oscura. Moví el pequeño interruptor a grabar. Sabía que él estaría alimanana, frente a mí, el hombre que se acostaba con mi esposa. La reunión para la firma final del contrato se celebró en la gran sala de conferencias, tal como estaba previsto. Me senté frente a Dean en la mesa de caoba pulida. La larga sección de madera era una barrera engañosa entre nosotros. Él estaba todo sonrisas, seguro y encantador, igual que en la cena. Mi mundo interior era una tormenta de hielo y fuego, pero mi yo exterior se mantuvo firme como una fortaleza de compostura profesional. Revisamos el contrato de acero línea por línea, discutiendo cláusulas, plazos de entrega y condiciones de pago. Mi voz era firme, mi apretón de manos firme. Dean hizo algunos comentarios casuales durante la reunión, comentarios inofensivos que, para cualquier otra persona, no significarían nada. Me alegra que hayamos podido lograrlo, Jed. Hacía tiempo que lo veamos. O bien, espero que esta colaboración sea mutuamente beneficiosa. Nunca se sabe a dónde pueden llevar estas cosas. Cada palabra, cada giro, estaba ahora impregnado de un siniestro doble sentido, como pequeños fragmentos de cristal incrustados en mi piel. Disfrutaba de aquello, del juego oculto, de la victoria silenciosa y corrosiva. Podía sentirlo, irradiando de él. La reunión concluyó con una ronda de apretones de manos y amables expresiones de futura cooperación. En cuanto Dean y su equipo se marcharon, esperé unos minutos, dejando que el ruido de la oficina volviera a su ritmo habitual. Luego, con el corazón latiéndome con fuerza, volví a la sala de conferencias. Me arrodillé bajo la mesa, buscando con los dedos el pequeño dispositivo magnético. Lo agarré con la mano. Seguí a Ali con la diminuta luz indicadora en un verde fijo y tranquilizador. Lo recuperé y lo guardé en el bolsillo. El plástico frío era un peso tangible contra mi muslo. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta. El sonido resonó de forma extraña en el repentino silencio. Me temblaban las manos de nuevo al sacar la grabadora. Me puse unos auriculares pequeños, unos baratos que guardaba en el cajón de mi escritorio. Respiré hondo, me preparé y pulsé el botón de reproducción. Estática, luego la voz de Dean, clara y nítida. Melanie se fue el fin de semana. La casa está vacía. Entonces la voz de Audrey. Su suave risa, un sonido que solía reconfortarme, ahora me atravesó como una cuchilla afilada. Así que lo recordaste. ¿Cómo podría olvidarlo? Dijo Den con una risa baja, íntima y posesiva. Eres inolvidable, Audrey. Más de lo que yo jamás podría imaginar. Se me revolvió el estómago. Las palabras crudas y explícitas continuaron. Hablaron de detalles, fechas, lugares, de sus planes para esa misma noche, de su diversión compartida por mi presencia involuntaria durante la cena, de su despreocupada indiferencia hacia mis sentimientos, hacia mi existencia. Todo estaba ahí, la cruda y dolorosa verdad, desnuda, confirmando mis miedos más profundos y aterradores. No fue solo físico, fue una demolición emocional, una violación planificada y deliberada. Esa noche, esperé a que Audrey llegara a casa. Entró con una bolsa del supermercado, el rostro radiante y tarareando una canción. Levantó la vista y me vio de pie en la sala, con las manos apretadas a los costados. Su sonrisa se desvaneció. «Jed, ¿qué pasa?
Preguntó con una voz que denotaba preocupación inmediata. No dije nada. Fui a la encimera de la cocina, cogí su teléfono y se lo puse delante. Luego saqué la grabadora del bolsillo, me puse los auriculares y se los di. Escucha, dije con una voz extrañamente tranquila y monótona. Escucha lo que has estado haciendo. Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo se apoderó de ellos. Se puso los auriculares vacilante. Unos segundos después, su rostro se arrugó. La bolsa del supermercado se le resbaló de las manos y las manzanas y las naranjas se esparcieron por el suelo. Sus hombros comenzaron a temblar. Su negación lo sabia se estaba disolviendo en lágrimas. Vergüenza y una desesperada y gutural súplica de perdón. En medio del dolor abrasador, una fría y firme determinación se apoderó de mí. No se trataba solo del dolor, se trataba de un futuro o de la falta de él. Cuando por fin se quitó los auriculares, con el rostro surcado de lágrimas, me miró rota. «Jed, por favor», dijo con voz entrecortada. «Lo siento mucho, puedo explicarlo. Por favor, no me dejes». «Termina con esto», dije con una voz apenas susurrante, pero firme e inquebrantable. «Termina con él esta noche, o me voy, para siempre». Él asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo. «Sí, lo haré, solo. Por favor, no se lo digas a nadie, no se lo digas a Diane, por favor». Sus palabras eran desesperadas, aterrorizadas, no por perderme, me di cuenta, sino por ser expuesta, de que él supiera que yo lo sabía. Fingí aceptar el arrepentimiento de Audrey. Sus lágrimas, sus promesas desesperadas, el temblor en su voz, los reconocí con un gesto de la cabeza, una palabra en voz baja. Pero la traición, una serpiente venenosa, se había enroscado en mi corazón, apretándome más fuerte con cada minuto que pasaba. La herida era demasiado reciente, demasiado profunda para cicatrizar. Mi dolor, sin embargo, se endurecía rápidamente en algo más frío, más concentrado, un plan, una retribución precisa y calculada dirigida directamente al decano Pritchard. Conocía las debilidades de Diane, su arrogancia, su codicia insaciable, su actitud desdenosa hacia cualquiera que considerara inferior. Era un tiburón, siempre rondando, siempre buscando la presa más grande y fácil, y yo, extraño Jed, estaba a punto de convertirme en el cebo. Formulé el plan aprovechando el mismo acuerdo comercial que lo había traído de vuelta a mi vida. Unos días después me acerqué a Diane con una nueva propuesta, independiente del contrato principal que acabábamos de firmar. «Diane», comencé con voz tranquila, «he estado analizando las tendencias del mercado. Existe la posibilidad de un pedido especulativo de gran volumen para un grado específico de acero especial. Es un poco inusual, pero el potencial de crecimiento es enorme». Expuse las cifras, inflando sutilmente las ganancias potenciales, pintando una imagen de riqueza sin esfuerzo. Hablé de una oportunidad única, una oportunidad fugaz de acaparar un nicho de mercado antes de que nadie más se diera cuenta. Mi discurso estaba impregnado de la jerga técnica justa para sonar legítimo, pero también con un trasfondo de urgencia, diseñado para apelar a su naturaleza arriesgada. Observe sus ojos, percibiendo el destello de avaricia, la repentina dilatación de sus pupilas. Estaba mordiendo el anzuelo. Diane se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios. «Especulativo, Jed. Sueña un poco fuera de la zona de confort habitual de Miller Steel. Pero bueno, siempre fuiste un poco un caballo negro, ¿no?» Soltó una risita, un sonido desdenoso. «Déjame adivinar, estás buscando un socio. Alguien con el capital y las agallas para seguir adelante con algo así». Su tono sugería que yo era simplemente un jugador secundario que le traía una oportunidad de oro, demasiado pequeña para aprovecharla yo mismo. Me veía como el extraño Jed, el tipo que una vez lloró al falar un elevado. Vio dinero fácil, un golpe rápido, una oportunidad de inflar aún más su ya enorme ego mostrándome como real empresario operado exactamente. Afirmé, dejando que un toque de fingida humildad se extendiera por mi voz. «Es un pedido grande, demasiado grande para que Miller lo lleve a cabo solo sin un riesgo considerable. Pero con el respaldo de Pritchard Industries las ganancias serían astronómicas. Sabía que el mercado de ese acero en particular estaba a punto de desplomarse, con un valor que se desplomaba debido al exceso de oferta y a una caída repentina de la demanda de un importante fabricante extranjero. Mis fuentes, cultivadas durante años en el sector, eran fiables. Redactamos el contrato. Me aseguré de que los términos fueran irrefutables. Pero, lo más grave,
Dejaron a Dean completamente expuesto. Pritchard Industries se haría cargo de la orden de compra completa y Miller Steel actuaría únicamente como intermediario, cobrando una generosa comisión por adelantado. Cualquier pérdida derivada de una caída del mercado recaería exclusivamente sobre Dean. Apenas miró la letra pequeña, su mente ya contaba los fajos imaginarios de dinero. Su arrogancia, su seguridad intelectual superior, lo cegaron ante la trampa que yo había tendido con tanto cuidado. Lo observé desde el otro lado de la mesa, estrechándole la mano después de que firmara, con una sonrisa sincera dibujada en mis labios. Era una sensación fría y satisfactoria. Recordé las burlas en el patio, las humillaciones en el vestuario, como siempre me hacía sentir insignificante. La venganza, un plato que se sirve frío y preciso, estaba a punto de llegar. Audrey, mientras tanto, intentaba reconectar. Dejo notas en mi almohada, preparo mis comidas favoritas, inicio conversaciones sobre nuestro futuro. Pero yo permanecí distante. La herida estaba demasiado fresca, demasiado profunda. Interpreté el papel del esposo herido, sanando lentamente, pero por dentro era un resorte en espiral, concentrado solo en el siguiente paso. También me aseguré de que Miller Steel, mi empresa, estuviera completamente aislada de cualquier consecuencia. Esta era mi guerra personal, y no permitiría que danara a inocentes. El mercado se desplomó, no con un estallido, sino en un descenso lento y drástico que comenzó sutilmente y luego se desplomó con brutal eficiencia. La demanda de ese grado específico de acero especial se evaporó casi de la noche a la mañana, tal como predijeron mis fuentes. El pedido especulativo de Dean Pritchard, que en su día era una potencial mina de oro, se convirtió en un lastre abrumador. Su imperio de la construcción, al límite de sus recursos debido a otras empresas, sufrió un duro golpe. Las noticias fueron discretas al principio, luego cada vez más atrevidas, detallando los cambios imprevistos del mercado que habían sorprendido a Pritchard Industries, provocando enormes pérdidas. Me llamó no a mi oficina, sino a la suya. El opulento espacio ahora se sentía pesado, casi claustrofóbico. Tenía la cara roja y los ojos desorbitados por una comprensión furiosa. Tú, Bruno, señalándome con un dedo tembloroso por encima de su escritorio pulido, me engañaste. Tú organizaste esto, ¿verdad, Jedediah? Todo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una rabia pura y sin adulterar. Lo miré, sintiendo una calma inquietante. La silenciosa satisfacción estaba allí, una brasa fría en mi pecho, pero se mezclaba con un cansancio inesperado. Sí, Dean, dije con voz monótona, sin emoción. Lo hice, me arrebataste algo que valoraba. Me incliné ligeramente hacia adelante, encontrando su mirada furiosa. Me veas como el extraño Jed, ¿verdad? Alguien con quien siempre podías meterte, siempre saliéndote con la tuya. ¿Creíste que podrías volver a mi vida, humillarme y llevarte a mi esposa sin consecuencias? Dean apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. ¿Mi esposa? Balbuceó distraído por un momento de su ruina financiera. ¿De qué estás hablando? La grabadora, Dean. Dije simplemente. En la sala de conferencias, tú y Audrey, discutiendo su pequeño arreglo, lo oí todo. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido. La humillación, cruda, reemplazó la rabia. Lo habían atrapado, expuesto, su elaborada fachada de invencibilidad, su crueldad despreocupada. Finalmente habían sido desenmascaradas. Intentó amenazarme con la voz ronca. No puedes demostrar nada. Esto también te arruinará, Jed. Jugaste con fuego. Negué con la cabeza. El contrato es irreprochable, Dean. Tus abogados lo confirmaron. Miller Steel actuó como intermediario. Pritchard Industries asumió el riesgo. Mi empresa está protegida, y en cuanto a arruinarme, permití que una sonrisa amarga se dibujara en mis labios. Ya lo hiciste, Dean. ¿Qué más tengo que perder? No tenía ninguna ventaja, ninguna escapatoria. Su propia codicia y arrogancia habían tejido la cuerda que ahora se apretaba alrededor de su cuello. La reputación de Dean, antano un monumento dorado al éxito, se desmoronó a una velocidad asombrosa. El mundo empresarial se llenó de rumores sobre su catastrófico error de juicio, la apuesta imprudente que le había costado millones a su empresa. Los medios, oliendo la sangre, comenzaron a investigar más a fondo, descubriendo otros acuerdos cuestionables, otros ejemplos de sus tácticas despiadadas y egoístas. El chico de oro quedó manchado, su imperio tambaleándose.
Vi las noticias, con una satisfacción sombría como un peso en el pecho. Había un triunfo silencioso, sí una sensación de justicia, pero estaba entrelazada con mi propio dolor persistente, un vacío que ni siquiera la caída de Dean pudo llenar. El acto de venganza no me había traído la paz profunda que podría haber deseado. Audrése entero de la ruina de Dean y de mi responsabilidad por las mismas noticias. Vi un nuevo miedo en sus ojos cuando me miró, la comprensión del hombre frío y calculador en el que me había convertido. Y bajo el miedo, quizás una pizca de respeto a regañadientes por la profundidad de mi determinación. Nuestro matrimonio, ya destrozado por su traición, ahora enfrentaba la carga añadida de mi calculada retribución. La confianza, antes un pilar fundamental, se rompió irrevocablemente, reemplazada por un abismo. Me senté en la tranquilidad de mi sala, con el peso de todo oprimiéndome. Dean había pagado un precio, uno significativo. Pero el ajuste de cuentas moral era mucho más complejo, más duradero, para todos los involucrados. Para Audrey, para mí. La justicia que buscaba se había impartido, pero dejaba tras de sí una pesada carga. Una victoria vacía. Empecé a considerar mi futuro, un camino que parecía incierto, quizás solo, quizás haya una sanación genuina y ardua. El precio de la traición, me di cuenta, nunca lo pagó una sola persona. Persistió un legado corrosivo, moldeando las vidas de todos los que lo tocaron. El polvo se asentó lentamente, aunque el aire en nuestra casa seguía denso con partículas invisibles. La caída de Dean Pritchard fue total, una dramática implosión que acaparó titulares durante semanas. Su nombre se convirtió en una advertencia, un testimonio de ambición desenfrenada y despreocupación. Lo observé desarrollarse no con alegría, sino con una satisfacción agotada. La magnitud de su ruina parecía proporcional a la profundidad de su transgresión, una fría ecuación equilibrada. Audrey transcurría los días con una aprensión silenciosa. El miedo en sus ojos no se había desvanecido del todo, reemplazado por una deferencia cautelosa. Nuestras conversaciones eran cortantes, objetivas, carentes de la antigua calidez. Vivíamos en la misma casa, compartíamos las mismas comidas, pero el puente que nos unía se había desvanecido, quemado por la traición y reconstruido con las cenizas de una venganza calculada. Había logrado cierta justicia, pero tenía un precio que aún pagaba, uno que sospecho que seguiría pagando durante mucho tiempo. La tranquila vida del Medio Oeste que había apreciado cambió para siempre, reemplazada por un frío persistente.